Excelente, excelente. Bueno, como Lucas ya lo comentó bastante bien, soy Alfonso Gómez, soy un Customer Advocate en Service Rocket. Service Rocket es una empresa de consultoría y software que básicamente desarrolla y hace consultoría alrededor de diversos stacks. Atlassian, probablemente a algunos les suena Jira, probablemente los que trabajan en proyectos, Salesforce, un CRM bien conocido. Y la verdad es que el cargo, y yo sé que el nombre es un poco extraño, radica en entender un poco el viaje del usuario. Si pensamos en un bottom-up funnel, ojalá traiga una lámina para eso, no se me ocurrió. Tenemos la consideración del producto, eh, después los usuarios testean el producto, quizás hacen un trial y finalmente deciden comprarlo. Y luego viene la parte de abajo del funnel, que básicamente después de la compra, como ese usuario se convierte en un usuario, un power user, como ese usuario al final se convierte en un advocate para otras personas y al final se vuelve en un promotor de la marca. Entonces, la idea es que junto con Bernie, que quizás está ahí en el público, nosotros trabajamos en ese viaje del usuario y en cómo optimizarlo. Entonces eso tiene mucho de datos, en donde, por ejemplo, de qué industrias vienen nuestros usuarios, tasas simples como de cuántos visitantes tenemos, cuántos evalúan y de esos evaluadores, cuántos convierten, quiénes son, cómo se distribuyen, de qué manera están. Entonces nos toca hacer harto análisis en ese aspecto y una parte muy interesante del análisis al final es la visualización de datos, que en un proceso de data science siempre es como la última parte y que para mí tiende a ser un poco la más importante porque hemos invertido la mayor parte del tiempo en todo el resto del proceso. Entonces ahora sí les voy a compartir un poco la presentación. Ahí me van comentando si es que se ve bien. Sí, se ve bien. Súper. Entonces la idea es que todos en nuestras compañías eh, tenemos de alguna u otra manera un modelo de análisis de datos, que puede ser desde extremadamente complejo a extremadamente simple. Digamos que tienen un data lake en donde la gente de marketing tiene todos sus canales conectados, Facebook, Twitter, um, AdWords, todo, y ellos simplemente usan, por ejemplo, un front-facing tool que puede ser Power BI o Tableau, y ellos hacen sus análisis ahí. O puede ser más simple, en donde derechamente se meten a cada uno de los managers, se meten a Facebook Ads, bajan una tabla, se meten a AdWords, bajan otra tabla y al final generan sus análisis. Pero no importa al final qué tan robusto sea, al final de todo este modelo, todos tenemos el mismo objetivo, que es básicamente transmitir los insights y transmitir un poco las conclusiones que hemos logrado a partir de todo ese proceso a una audiencia. Que como vimos habían algunas agencias, quizás es mi cliente, quizás es mi jefe, quizás un compañero de trabajo que le quiero mostrar lo que acabo de descubrir. Y no importa si es cómo nos fue la campaña, cuánto más o menos estamos vendiendo, el impacto del e-commerce day, o el impacto de cualquier cosa, lo ideal es poder transmitir una sola idea y generar un entendimiento transversal en nuestros interlocutores. Porque a todos nos ha pasado que al final hacemos una reunión, hay 5 personas y los 5 salen pensando cosas distintas. Entonces la idea hoy es hablar un poco de esa visualización de datos, de esa última etapa del análisis y cómo podemos hacerlo más efectivo y cómo nos podemos asegurar de lograr el objetivo final de todo ese análisis que realizamos. Todos hemos escuchado de alguna u otra manera, el mundo ha producido 2.5 quintillones de datos hasta el año pasado, que es un número que nadie comprende muy bien, la verdad. Y lo interesante es que el 90% de ese número inmenso lo producimos en los últimos 2 años. Entonces, data nos falta. El problema son nuestras estructuras que tenemos y al final cómo las mostramos. Y aquí quiero hacer una alusión a un libro bien interesante que es Pensar rápido, pensar despacio, que habla que los seres humanos un poco tienen dos sistemas de pensamiento. El sistema uno que es el fast thinking y el sistema 2. Y el sistema uno lo podemos caracterizar un poco como cuando vamos conduciendo vemos una señal de tránsito, realmente no procesamos, decimos, ah, un disco pare, voy a detenerme, sino que sabemos instantáneamente lo que significa. O si yo les dijera uno más uno, todos piensan ahora en su cabeza dos, y es natural, es intrínseco. Y el 95% del pensamiento que hacemos finalmente es este pensamiento rápido. Solo el 5%, obviamente va a depender de persona a persona, es este pensamiento más complejo, que es lo que hacemos para darle una multiplicación 28 por 46. Ahí todos nos tendríamos que sentar a pensar y entender cuánto es eso. O cuando estamos escuchando activamente, por ejemplo, una presentación de este estilo, ir tratar de absorbiendo lo que vamos creando. Siempre me gusta decir los nombres, el libro es de Daniel
Kahneman, siempre digo los apellidos pésimos, pero ahí si lo quieren buscar, pensar rápido, pensar despacio es interesante. Entonces ese es uno de los motivos del cual nosotros queremos aprovechar esta visualización de datos y hacerla efectiva o lo más fácil posible. ¿Por qué? Porque si tomamos un análisis que hizo Thor, y este apellido sí que no lo voy a decir para no humillarme, quien extrapoló básicamente términos computacionales a lo que es nuestros sentidos. Entonces, si pensamos en el sabor, en el oído, la audición, el tacto y la vista, la verdad es que por donde más absorbemos información, y esto puede ser un poco lógico, es por la vista, donde quizás nos comparamos a una banda ancha y 1250 ms por segundo, en donde somos capaces de absorber mucha información de manera visual, pero si vamos básicamente, y aquí voy a hacer el pointer, acá abajo ese cuadrado blanco es básicamente lo que nosotros podemos procesar de todo esto que estamos interiorizando. Entonces, si bien somos capaces de absorber mucho, entendemos bien poco. Y ahí está el punto de ser efectivo en cuando nosotros tratamos de visualizar esa información. Y por último les quiero hacer un ejemplo un poco más concreto con datos, del por qué es relevante todo esto. Esto es una serie de datos que se llama el cuarteto de Anscombe, quien era un estadístico, que ya les voy a ir contando por qué hizo esta serie, que está un poquito modificada, quizás le cambiamos los nombres para hacerlo más relevante para la audiencia. Pero el punto de esto es que ustedes me van a decir, ya Alfie, dame algunas estadísticas descriptivas, quiero saber cómo se compone esta información. Y lo que les puedo dar, básicamente lo vamos a ordenar un poco, es la media, el promedio, la desviación estándar, la suma. Y todas esas métricas que nos van a decir, mira, son todas bien parecidas. Yo no podría decir todos estos datos y todas estas series se componen de manera igual. Pero si las graficamos, la verdad es que son bien distintas. Esta es la primera, donde vemos está caracterizada por fashion, donde tiene una tendencia y más o menos son puntos que se distribuyen de manera razonable dentro de la curva. Pero si miramos la siguiente, la verdad es que hay una tendencia mucho más clara y mucho más con menos variación, básicamente, a pesar de que tienen la misma desviación estándar. Si vamos al tercero, lo que vamos a ver es que hay un outlier bien interesante ahí, que no, viendo esta estadística descriptiva, no es claro en la primera vista. Y esto, la verdad es que lo que podríamos haber asumido que abajo son meses, realmente son coordenadas y están todas acumuladas en el punto 8, y hay uno que está fuera de todo contexto. Y lo que trato de vislumbrar con esto es que básicamente ver la información es extremadamente relevante. Y me he encontrado muchas veces con gente que pone tablas en presentaciones y la verdad es que las tablas, como vamos a ver más adelante, es súper difícil comprenderlas. De hecho, si yo tratara de vislumbrar una tendencia de arriba no entendería nada. Entonces, un poco repasando, estos son los tres motivos, y hay muchos más obviamente, por los cuales visualizar los datos es importante, pero también ser conciso al respecto. Y ser preciso al respecto es súper relevante. Entonces ahí están básicamente las cuatro graficaciones de lo que son esos datos que están allá. Y un poco también nos encontramos con esto hoy en día en el contexto mundial. Una cadena de noticias poniendo esto en vivo, Fox News. Y básicamente este es uno de los peores gráficos que he visto en mi vida. Y nada, si tienen a alguien trabajando ahí y esto lo aprueba una persona, lo ponen en las noticias y nadie dice nada, es porque realmente existe un problema dentro de lo que es la visualización de datos, y ni siquiera les voy a describir cuáles son los múltiples problemas que eso tiene, pero esto sucede y sucede a menudo y la idea es que tratemos de evitarlo. Lo hemos visto en Chile, lo hemos visto con el manejo del coronavirus, lo hemos visto con algunos gráficos que han mostrado por ahí, donde se tiende a tratar de quizás proactivamente manipular la data o sin querer simplemente hacemos un gráfico malo. Entonces quiero partir un poco con lo que les comentaba, me salta un poco la agenda, pero las variables preatentivas son algo bien relevante y bien importante. Y para esto, en general, lo he hecho con audiencias en vivo, pero vamos a ver si funciona un poco el chat, que no sé si lo puedo ver, de hecho. Denme un segundo, aquí lo tengo, perfecto. Entonces lo primero que les quiero preguntar es básicamente, ¿cuántos círculos habían en esa lámina que acabamos de pasar? No se preocupen, si nadie al final comenta, lo puedo hacer retórico, no hay drama, pero veamos. 9, 10, 9, 7, 9. Y sí, estuvieron todos bastante cercanos. La verdad es que si volvemos atrás, son 9. Entonces, una pregunta bastante fácil. Pero si lo llevamos a quizás al siguiente nivel, ¿cuántos 9 hay ahí? Y lo voy a dejar un rato y luego lo voy a sacar. ¿Cuántos 9 habrán habido en eso?
Oye, Yo, imposible, po. 9, 9, 8 dice alguno. Los que dicen 9 probablemente los vieron. 12. Y la verdad es que si es que acentuamos, es mucho más fácil entender y los podemos contar rápidamente. Son 11, creo que son 11, son 11. Entonces es mucho más fácil. Y de nuevo, no los voy a seguir aburriendo, quedan como dos de estas, tranquilos. Eh, ¿Cuál es el color que está representado en un solo cuadrado? Podemos ver de nuevo. Azul, rojo, verde, rojo, morado. Y sí, quizás si lo ordenamos es mucho más claro y aquí ya un poco más evidente que es el azul. Y no, si lo acentuamos va a ser mucho más evidente y si yo se los muestro un segundo van a saber que es el azul. De nuevo, son cosas que pueden ser muy obvias pero que muchas veces tendemos a olvidarlas. Y aquí es uno de los dos últimos que quedan. ¿Qué forma era distinta a lo que acabamos de ver? Ahí Lucas ya lo vio, un cuadrado, sí, efectivamente. Y si lo hacemos de nuevo pero con color, ¿cuál era el color y la forma? ¿Alguien? No, nadie. La verdad es que había un círculo rosado, o un círculo, la verdad es que no sé cuál es el croma de Vitex, pero llamémoslo rosado. Y la idea es que si lo ordenamos es mucho más evidente, lo pueden ver ahí, y si lo ordenamos aún más ya está bastante claro. Entonces, el objetivo de torturarlos de esta manera, y un poco un comentario, esto es lo que usa buscando a Wally. Si se fijan, siempre hay manchas rojas, amarillas, naranjas, blancas, y es lo que usa un poco para confundir. Juega con todas estas variables preatentivas para confundirte y que encontrar a Wally sea una tarea, pero imposible. De hecho, ni siquiera en esta imagen me di la lata de buscar a Wally, no sé si está, de hecho. Eh, pero bueno, las variables preatentivas, un poco son tamaño, color, posición y forma. Y esta es la versión simplificada de aquello. Y vamos a hacer un ejemplo súper rápido de cómo se utiliza. Entonces, tamaño es menos importante, color y posición son más importantes y forma es mucho menos. Entonces, si yo las tomo y las ordeno, posición, color, tamaño y forma, naturalmente ya entendemos que posición es más importante que color, que es más importante que tamaño, que es más importante que forma. De nuevo, si lo acentúo, va a ser aún más evidente. Si uso tamaño, va a ser aún más obvio. Y después si uso el hue del color, va a ser aún más obvio. Entonces, si se quedan algo con la presentación de hoy, más allá de los nombres de los autores y los libros que uno un poco va citando de a poco, es esto. Esto es súper relevante, la gente lo olvida y es muy importante al momento de generar gráficos, generar presentaciones, generar números y entendimientos transversales dentro de una presentación. Y esto se llaman, esto es pre-attentive processing y esto se relaciona con el pensamiento del sistema tipo 1 que habíamos conversado. Naturalmente nuestro cerebro, por la manera en que hemos evolucionado, eh, asocia este tipo de interacciones y las absorbe de manera súper rápida. Un poco porque fuimos diseñados para ver eh, berries rojas en un arbusto verde, no fuimos diseñados para ver números. Y probablemente si seguimos con esta cultura de datos por 10.000 años más, sea más fácil. Pero por ahora, la verdad es que somos cazadores recolectores. Entonces, es relevante que tengamos esto en mente. Y aquí está la versión un poco más compleja, en donde la teoría de la percepción gráfica, que esto lo inventó Jacques Bertin, que era un cartógrafo, ni siquiera era un estadista, matemático o psicólogo, en 1967. Él hacía mapas y básicamente dijo, mira, todas estas variables son las que la gente tiene en consideración al momento de generar visualizaciones. Entonces tenemos largo, ancho, orientación, tamaño, forma, selección, posición 2D, grupos, tamaño e intensidad, que es un poco también lo que vimos en esos ejercicios y un poco la versión más compleja de lo que acabamos de ver. Algo que me preguntan a veces es si encerrar o no ciertos aspectos dentro de una presentación con un círculo rojo, que se ve bastante en algunas compañías, en otras no tanto. La verdad es que si solo están ocupando selección, hagan el círculo rojo. Si es que ya tienen, por ejemplo, aquí claramente esto es color, no tamaño, pero si ya están usando color, la verdad es que no tiene sentido ir a encerrar en un círculo grande la conclusión de su gráfico. La distribución debería ser la vega por ustedes. Entonces, de nuevo, si estamos hablando de cantidad, usen tamaño. Si estamos hablando de orden, pueden usar tamaño, color, que es la intensidad, o el hue, que es el tipo de color. Si van a hacer selección, pueden usar orientación y asociación es la forma que se ve harto en scatter points, en términos un poco más estadísticos y los grouping que vamos a ver en color, cómo se puede hacer eso. Pero al final, si se quedan con algo de representación, consideren esto.
Y pasando a temas de color, hay mejores prácticas. Y esto, los programas de Google, que en general trata de hacer todo con Google porque es una herramienta que todos tenemos acceso. De nuevo, quizás algunos usan Tableau, quizás usan Power BI, quizás usan Stata, quizás tienen su propio sistema de manejo de datos, pero en mi experiencia la gran mayoría de la gente usa Google Datasheets, usa Data Studio, crea los gráficos en Excel. Entonces, siempre toman en consideración los colores de énfasis y los colores estándar. Básicamente, úsenlos, están ahí por algo, están distribuidos de esa manera por algo. Usen paletas secuenciales si están hablando de una misma variable, pero con diferentes cargas. Y usen una paleta divergente si están hablando de más de una variable. Esto se ve harto en mapas, pero también en gráficos de barra y en todo lo demás. Entonces, piensen en el color no es trivial. El color sirve mucho para entender, como ya íbamos viendo anteriormente, con esas variables un poco preatentivas. Sean consistentes con el color. Algo que veo mucho y que he visto que pasa harto con los canales. Cuando hablamos de directo, orgánico, AdWords, social, Facebook, social pagado, diversas compañías tienen distintos colores para asociar esos canales, que está bien. Al final, yo en general, en un principio partí usando, por ejemplo, AdWords siempre era rojo, orgánico siempre era azul, directo siempre era gris. Y la verdad es que sean consistentes con eso. Si yo estoy hablando del año 2017 con el año 2018 y después muestro otro gráfico, sean consistentes con el color. Y de nuevo, parecen cosas obvias, pero en general veo que pasa mucho que se ignoran aspectos tan simples. Cuando hablamos de clusters, si yo estoy haciendo de nuevo ese scatter point donde podríamos usar formas, si estamos hablando, por ejemplo, de productos distintos, el color nos va evidentemente a mostrar ciertas relaciones que podríamos no haber visto anteriormente. Entonces, úsenlo para ejemplificar esas cosas, no solo para mostrárselos a su audiencia, sino también a ustedes cuando están haciendo esos análisis de datos, poder entender adicionalmente. Entonces, si la base ya está cargada con esto y yo solo hago color, no tengo por qué dedicarme a buscar, hacer sumas, ver qué productos se venden más, ver qué productos se venden menos. Entonces tengo profits, tengo sales y ahí voy a tener claramente clusters de productos que se distribuyen dentro de esa área. ¿Cuándo aplicar el color y cuándo no? Algo que veo bastante y que también pasa con el 3D es que si yo estoy hablando de una sola variable, en este caso usuarios, distribuidos por distintos canales, las barras ya están distribuyendo. Y los colores realmente no son necesarios en este punto. Esto causa algo que se llama double encoding o codificación dual, que básicamente le da más de un estímulo a mi cerebro y me está haciendo pensar de más. Y quizás yo me distraigo con el color cuando el color, al menos en este caso en particular, no es en absoluto relevante. Lo importante aquí es que Organic es más grande que Paid Search y con las barras veo rápidamente que es por lo menos 3 veces más. Se parece a Directo y Social Referral son mucho más bajos. Lo otro, la percepción del color es relativa. Esto se usa mucho en estos... se me olvidó cómo se llaman, ilusiones, eso, ilusiones visuales, en donde todos ya sabemos que el color del medio es exactamente el mismo. No hay ningún degradé y de hecho si yo lo encierro, rápidamente van a ver que es el mismo color. Y ustedes van a decir, ok, más allá de ilusiones, ¿dónde se ve esto? Esto pasa bastante en los mapas, donde sí, hay ciertos estados donde claramente vamos a tener una prevalencia más grande, pero luego la verdad es que el efecto se pierde absolutamente en el resto. No sabría describirlo. Y en general soy poco amigo de los mapas en gráficos, sí tienen su uso, pero creo que hay un abuso y pasa mucho esto que estamos viendo ahora. Lo otro, una nota interesante, y que es que el 8% de los hombres en general son daltónicos y más o menos el 4%, el 4,5% de las mujeres. Tengan en consideración, una vez me pasó que mostré esto mismo en una presentación y alguien llegó al final de la presentación y me dijo, ¿qué había ahí? ¿Qué había ahí? Entonces, claramente esa persona era daltónica y fui yo el encargado de decirle, no tomen decisiones médicas basadas en lo que les estoy diciendo yo, pero la verdad es que tenganlo en consideración, piénsenlo un poco y, de nuevo, al final radica en eso general la conclusión transversal al final de los datos que quieran mostrar en una presentación. Oye, Entonces, para los que dale. aquí son medio daltónicos, ¿por qué no nos ayudáis con los números que aparecen por ahí? El No, son primero, un 12, un 2, un 42, un 21 y un 71, ¿no? un 74 y un 6. Así que parece que hay un par de problemas, Lucas. Ah, 64 ya, pero los otros también, 12.
12, 2, 42, 74, perdón, 74, sí, y 6. Ya, sí, Así que ahora el 74 y el 6, sí. si alguien no ve esos números, quizás hay problemas que revisar. Pero tranquilos, no están solos. Como dije, 8% de los hombres, 4,5% de las mujeres. Ah, bueno, harta Eh, gente está ahí harta comentando gente. en el chat. No todos están bien, sí. Pero sí, lo otro es que igual es difícil, o sea, están diseñados para hacerte pensar más de la cuenta. Pero sí, ojo con eso. Y un poco para hablar de gráficos, y ya no hablar tanto en el high level, sino que dar algunas recomendaciones particulares. Yo sé que esto es un poco, el 2 no lo veo ahí, Jaime, quizás hay un poco de... Y realmente no es daltonismo, son condiciones visuales, porque daltonismo es el nombre de una en particular, pero bueno, eso es otra conversación. Dentro de gráficos, como para darle algunos tips más concretos y no solo mantenerme en el high level de la conversación, a pesar de que creo que es más importante aproximarlo desde esa visión. Eh, Hay límites de la memoria. Hay un paper bien interesante de George A. Miller que se llama El mágico número 7 más y menos 2 y que habla básicamente de la cantidad de datos que nosotros podemos mantener en nuestra cabeza en el corto plazo, que son 7, si es que son unos cracks, son 9, y si son un poco más lentos como yo, son 5. Y la manera de ejemplificar esto es con una tabla. De nuevo, como les comentaba al principio, las tablas no son muy amigables. Si yo les pregunto, ¿hay una tendencia creciente? Quizá. Si vamos al total, la verdad es que es fácil ver 54, 52, 62.000, 57 y 62. Pero si ya les empiezo a preguntar cuál es el canal que tiene mayores visitas o cuál es el canal que crece más, cuál es el canal que sufre un declive importante en abril, se vuelve súper, súper complejo. Entonces, verlo en la forma de un gráfico es mucho más evidente. Y aquí reducimos 35 variables, que era lo que teníamos un poco en la tabla, a 5. Y claramente vemos que orgánico es el canal que tiene mayor prevalencia, vemos que directo es el que más crece proporcionalmente, vemos que pagado es el que sufre ese declive en abril. Entonces, de nuevo, siempre piensen en ese sistema 1 del pensamiento que es el que tienen que aproximarse. Eh, Ese entendimiento rápido, si yo se los muestro esto por un segundo, van a saber al tiro lo que está pasando. En cambio, si les muestro esta tabla, no, hay que hacer, básicamente hay que gastar mucho tiempo pensando. Eso es un poco sobre tablas, gráficos y límites de la memoria. En general, ya estoy en diferentes gráficos de barra y gráficos de torta. Me ha tocado ver gente que derechamente copy y pega en Analytics o de otros software o plataformas no lo hagan. La verdad es que es súper difícil entender lo que está pasando, los gráficos no son amigables y si bien de nuevo podemos entrar a leer los números, se entiende bien poco. Mi problema que existe con los gráficos de torta es que el cerebro humano es bastante malo para medir proporciones. Entonces aquí, si bien yo les puse los números y que si es que los van a usar sean bien precisos en las cantidades y en los porcentajes, yo podría decir, ok, pagado más o menos cada 3 veces dentro de orgánico, pero la verdad es que es mucho más fácil absorberlo de esta manera, que era un poco el gráfico que estábamos viendo anteriormente, y que en general la teoría diría no usen gráficos de Py. Lo interesante de esto es que muchas compañías bien grandes llaman a Pricewaterhouse, llaman a Deloitte para que les hagan consultoría y al final apliquen la metodología de consultoría dentro de una organización. Cobran millones y millones de dólares y el gran outcome de eso muchas veces o con lo que se queda las trincheras de la organización que están efectivamente haciendo estos gráficos y que lo he escuchado que me lo repiten muchas veces a lo largo de la historia, no usen gráficos de Py, no usen gráficos de Py, no usen gráficos de Py. Así que mi consejo del $1.000.000 es no usen gráficos de Py. Sí, Waterfall es interesante y de hecho lo vamos a tocar en un minuto, así que Daniela está bien presente con el storytelling que estoy tratando de armar con esto, pero sí, Waterfall es algo que también sé súper poco y que ya les voy a comentar para qué cosas puede ser interesante. El gráfico de barras, si bien me encanta y probablemente lo han visto alrededor de esta presentación, no siempre es la solución. La verdad es que si tengo ups, ahí se anduvo cayendo algo. Si tengo 2 años, la verdad es que tratar de ver tendencias aquí es un poco confuso y lo podemos resolver básicamente con un gráfico de líneas. Es mucho más obvio y podemos ver la tendencia de los 2 años anteriores. Ahora, eviten los spaghetti graphs. ¿Por qué les digo? Porque al final parece un espagueti y no se entiende nada. Y de nuevo, volvemos al tema de el color. Si es que yo estoy tratando de hablar de una variable en particular, quizás el año 2020,
que todavía no termina, o quizás el año 2020 fiscal, así que ahí ya me salvo con los datos. Es mucho más obvio el efecto que existe y lo que quiero destacar en esta presentación. Ahora bien, usen tendencias. De nuevo, puedo ver claramente cómo empieza a crecer, en mayo empieza a caer, hasta septiembre, y en septiembre empieza a subir de nuevo, que es bastante más evidente si es que veo mes a mes. Esto es un promedio corrido de 3 meses, pero pueden usar algo logarítmico. Dependiendo de la situación, obviamente van a haber mejores prácticas para cada una de esas tendencias. Pero no, piensen en tendencias y utilícenlas. El comentario que tengo sobre los gráficos al 100%, que no, tampoco me gustan mucho, es que si es que quieren generar una conclusión, úsenla con la variable que va a estar abajo del gráfico. El resto de las variables, la verdad es que es súper complejo ir a entender qué es lo que está sucediendo, porque se ven afectadas lógicamente con lo que tienen abajo. Entonces, si yo quiero ver el incremento que tuvo el canal directo durante este tiempo y cómo participa frente a orgánico, pagado y otros canales, puede servir para eso, pero si quieren ya hacer una conclusión con más de una variable, quizás no es el gráfico relevante que quieran usar. Lo otro, agrupen. Lógicamente ustedes van a tener muchos más canales, van a tener email, van a tener Facebook, van a tener social, van a tener Twitter. Agrupen. Cuando no sean relevantes, en vez de tener todas esas barritas chiquititas, que también me toca ver bastante, arriba, en donde no se entiende muy bien cuál es el efecto y tampoco son relevantes para la conversación que están tratando de generar. Otro, los gráficos de Bullet y de Gauge, que no sé cómo se llaman en español, honestamente. En general yo prefiero Bullet, que es algo que se ve bien poco, pero que sirve bastante. Y que tiene una distribución bien particular. Lo que dicen es qué queremos lograr, que es básicamente la línea que ven acá. Dónde estamos hoy, que lo pueden describir con una barra que va creciendo, y cuáles son los thresholds que tiene esto. Dónde es malo, dónde es más o menos, y dónde queremos llegar y que sería muy bueno, básicamente. Esto podría ser revenue, esto puede ser lo que sea. Pero en vez de estas barritas de moto, traten de usar el bullet. Quedan un par. Aquí está la cascada, que es el waterfall, que decía Daniela. Son súper buenos para entender cómo se distribuye la composición de un número o una variable que ya tienen. Entonces, si yo tengo total revenue y quiero entender cómo el total revenue se desglosa y al final llegar cuál es mi net profit, el waterfall va a ser muy bueno. Porque me va a decir, ok, tengo el costo de las ventas totales, y luego me queda el gross profit of sales, que es básicamente el bruto, tengo el costo de labor, tengo el costo de ventas, tengo costos operacionales, y así se va entendiendo y va quedando bastante claro cómo es la distribución de una variable mayor que comprende a otras variables. Entonces, waterfall, como decía Daniela, buen gráfico. Y lo último, para dejar de aburrirlos con gráficos y ya pasar un poco a lo que puede ser el cierre de la presentación, es no usen 3D, por favor, no usen 3D. Esto no pasa mucho en compañías, lo he visto mucho en papers. Yo creo que la comunidad científica ahí tiene algo que hacer respecto a los gráficos que genera. Así es que Santiago, que yo sé que estaba al principio de la presentación en el público, no sé si sigue ahí, él es un amigo que está más ligado al mundo científico. No sé por qué lo hacen, pero, por ejemplo, si yo quisiera entender qué es lo que está detrás, como pueden ver, los gráficos de adelante están tapando la información que está atrás. Santiago ahí sigue aquí y concuerda. La verdad es que no es óptimo. Y ustedes me podrían decir, pero Alfie, yo tengo un software que es súper seco y que me puede girar el gráfico en tiempo real y mostrarme lo que está atrás. Ok, pero el problema sería el mismo porque ahora estás tapando las variables que están adelante. Y aquí quiero hacer dos puntos importantes. Uno, no usen 3D, y otro, siéntanse libres de usar más de un gráfico. Esto pasa también con dobles ejes, cuando tienen un eje a un lado, al derecho, y el otro a la izquierda, un eje Y. Si es que es más obvio y si es que es más evidente la conclusión usando más de un gráfico, usen más de un gráfico, nadie se va a molestar. Pero tampoco pongan un montón de gráficos, solo pongan lo que es relevante para la discusión. Para ir terminando, temas de estructura, aquí hay solo una lámina, que es básicamente, en Occidente leemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, si quieren dar énfasis, pónganlo en la esquina superior izquierda o al medio, y consideren neutrales los otros dos partes de este punto de las láminas o de un dashboard que pueden generar, y lo menos relevante siempre va a estar a la derecha abajo. Ahora, esto siempre se va a relacionar con todo lo que hemos discutido anteriormente. Entonces, si yo tengo tamaño, si tengo color, si tengo orden, eso también va a jugar un factor importante dentro de esto. No es que esta distribución sea mágica.
Sí, absolutamente. Claudia ahí pregunta si les puedo pasar unos dashboards. Se los puedo compartir y si me pasa la lista de mails, yo se los voy a ir mandando un poco después de la presentación o antes del final de la semana. Y un poco para darles un ejemplo, esto no es obvio, pero si se fijan, los números grandes, y esto es un análisis visual de un dashboard, los números grandes son los que reciben más atención, después la mirada va hacia abajo y un poco se mueve de izquierda a derecha. Si lo vemos de nuevo, izquierda, derecha, números grandes, color, y lo que está abajo la verdad es que nadie lo mira. Estos son ojos mirando un dashboard, por si acaso, no es como lo que tiene un heatmap con un mouse, son literal lo que la gente está mirando. Entonces, para que lo tengan en consideración. Si bien esto es importante, todo lo demás que hemos discutido hoy día juega un papel importante. Hablando de dashboards, me gusta un poco lo que dice Andy Kirk. Andy Kirk no es un estadista ni un autor muy importante, es un gallo que hace blogs, pero que me gustan mucho. Él dice que hay dos tipos de dashboards. Exploratorios, que es básicamente lo que uno construye a un nivel ejecutivo cuando te piden un dashboard y hay que mostrárselo al CEO para que lo vea todas las mañanas y él revise. Y es en donde uno al final genera sus propias conclusiones. Donde nadie me dice lo que tengo que pensar, sino que yo estoy mirando los datos, digo, ok, directo es más grande que orgánico, que es más grande que paid, este mes o en este periodo, perdón, el costo de CPC cayó un 37%, el ROAS cayó, todo cayó, qué terrible este gráfico, ocupan un dashboard no muy bueno, con no muy buenos resultados, pero es el punto. Y el otro tipo de gráfico es el explicativo, donde uno tiene una conclusión que quiere transmitir a la audiencia. Y este es un gráfico que me gusta mucho, es súper viejo, de hecho, si lo ven, terminé en 2011, pero que es bien to the point en el sentido de que está ocupando el gráfico como sangre. Y básicamente habla de las muertes que la guerra de Irak ha dejado. Yo sé que no es un tema muy agradable, pero tiene un punto y ya voy a llegar al punto. Entonces, el objetivo del autor era claramente demostrar no solo el crecimiento o decrecimiento que las muertes sufrieron en la guerra, sino que hacer un statement. Y lo que los quiero invitar a hacer es, a ustedes dentro de sus compañías, frente a sus clientes, todo lo demás, hacer menos dashboards exploratorios o menos presentaciones exploratorias y hacer más explicativo. Y yo fácilmente puedo tomar esto y darlo vuelta. Y la conclusión es un poquito más agradable, en donde vemos que si bien creció en 2005, después de eso empezó a bajar bastante. Y de hecho ya no necesito el color rojo, eso que al final alude a la sangre, y simplemente puedo hacerlo en blanco y negro. Y quizás borro el título y pongo muertes a la baja. Entonces, la misma información puede generar conclusiones súper distintas y lo invito al final a poner un poco de su cosecha y un poco a tratar de empujar esos insights que ustedes saben que son importantes dentro de las presentaciones que están haciendo. No se queden con solo con lo objetivo, solo con lo general, que puede ser esto, y apunten más a hacer algo más direccionado a una conclusión, para que todos al final se queden con la misma perspectiva, y que es lo que he tratado de ser transversal al respecto, que todos salgan con la misma opinión de la presentación que ustedes acaban de hacer o del dashboard que acaban de mirar. Y para ir terminando, el Data to Ink Ratio, no los voy a aburrir con esto porque sé que ya estoy un poco pasado del tiempo, sean precisos con la información, pongan los números que son importantes, pongan los gráficos que son importantes y pongan pocas letras. La verdad es que las conclusiones deberían ser concluidas por la audiencia y no deberían ser escritas. Si ustedes se fijan, la verdad es que todo lo que he hablado hoy día, poco y nada está escrito en la presentación, que puede ser un poco malo si es que quiero mandarla offline, pero si es que la ven en YouTube quizás sea más relevante, pero eso, sean concisos con lo que ponen. Y para terminar, y no aburrirlos más, un par de recomendaciones. Recomendaciones respecto a términos personales, no es a modo de conclusión. Hay un speaker que también es médico y es sueco y escribe libros y son esta gente que la verdad es que hacen de todo, que se llama Hans Rosling, que tiene un quote que me gusta mucho y que es básicamente let the data set change your mindset. Dejen que los datos cambien la manera en que están pensando. Quizás estaban en un null y ahora están en A, o quizás estaban en A y ahora están en B, gracias a los datos. Y esa es un poco la idea de cada vez que ustedes generen un gráfico o una presentación o un dashboard. El otro, yo he sido súper conciso con lo que he mostrado, el fondo es blanco, las letras siempre son las mismas. Traten de buscar el equilibrio de forma y fondo. Esos relojes Casio funcionan súper bien. Yo odio esos relojes que tenemos a la derecha porque la verdad es que no los puedo leer. Soy súper malo para leer la hora analógica.
pero sí encuentren ese intermedio, que es lo que puede haber hecho Apple con el Apple Watch y esos faces tan buenos que tienen, que en una mirada te dicen qué hora es, a cuánto estás, cuánto has corrido, cuánto has caminado. Entonces traten de encontrar ese intermedio y el intermedio que más les acomode. Dos libros interesantes, un poco que, lo que hace la presentación y otras cosas de las que he hablado hoy día, es Storytelling with Data, que me lo recomendó mi actual jefe, así que kudos para Fede, y Factfulness, que son dos libros muy buenos, me gustan mucho, ningún orden aparente, y hay muchos más, pero estos son los que me gustaría dejarles pasados. Y dos sitios, Information is Beautiful, que es una manera bien entretenida de ver data, y por ejemplo lo que ven arriba es básicamente cómo la media tiene un efecto sobre nuestros miedos. Y lo que ven los más grandes son pandemias, de hecho, ahí tienen gripe porcina, gripe aviar, ébola. Y lo que tienen abajo en rojo, por ejemplo, son shootings, que suben en abril, porque es el aniversario del shooting de Columbine, y la media te mete y te mete shooting, shooting, shooting. Y lo otro interesante es diciembre, donde están cerca de Navidad, y un poco salen todos los videojuegos y la gente empieza a hablar de los videojuegos y su relación con la violencia. Y lo otro es Spirits Correlations, que son puros gráficos que no tienen ninguna relación, pero que estadísticamente uno podría decir que hay causalidad o coincidencia al menos. Por ejemplo, ahí tenemos las películas en las que Nicolas Cage aparece y el número de personas que se caen en una piscina. Entonces, hay una relación, no sé si sea estadísticamente correcta, pero entre más películas hace Nicolas Cage, más gente se cae a la piscina y se ahoga. Eh, pero eso es un poco lo que le quería mostrar hoy día. Yo sé que ha sido un popurrí en general de muchos datos, pero son consideraciones que les recomiendo que tengan en mente. Y, hay hartos libros, hay hartas cosas interesantes, pero si se quedan con algo, usen las variables preatentivas, piensen harto en el color, eh, no hagan gráficos porque sí y sean concisos con la información. Eso es un poco de lo que, o no un poco, todo lo que les tenía preparado hoy día. Tremendo, Alfie. Media tremenda presentación. Te pasaste. Todos los que están ahí, bueno, conectados, si quieren hacernos preguntas, si tienen algo que preguntar, Alfonso, yo sé que habló mucho, se tiró muchos tips. Así es que todos los que tengan dudas aprovechen y usen aquí la función de preguntas y respuestas para ir preguntando. Bueno, vemos que comentaron un montón durante la presentación ahí en el chat. Estuvo bien interactiva la presentación. Eso lo hizo súper entretenido, así que bien ahí, Alfonso. No, qué bueno, porque la verdad es que no sabía si iba a funcionar online. Así que gracias, chiquillos, por caer en los juegos que quería armar. Nada, funcionó perfecto. Vemos ahí un montón de gente agradeciendo, todo buenísimo, Alfie, me gustó mucho, aprendí muchísimo, estoy procesando todavía toda la información, dicen por ahí, gracias, así que todo bueno. Sí, absolutamente. El único comentario que tengo, yo sé que al final retener todo va un poco en contra de lo que dije toda la presentación, pero la idea es plantear esas ideas, es plantear ese interés. De nuevo, no es taxativo, sino que piensen en esto, tenganlo en consideración, y si tienen cualquier duda, yo sé que es peligroso hacerlo cuando hay 50 personas en el público, pero ahí está mi número, si quieren me mandan un WhatsApp, por favor no me metan en ninguna cadena, pero es la manera en que prefiero comunicarme. Si me mandan un mail se me va a perder en el olvido, nunca lo voy a contestar. Entonces, eso, si lo necesitan, ahí está. Muy bueno, ahí mira, preguntan, ¿cuál es el día a día de un growth advocate? Advocate, ¿cómo se pronuncia? Qué difícil. Yo creo que eso es un cargo que por primera vez lo he visto en Service Rocket, hablando de advocates al menos, pero tratando de hablar de growth per se, todos los días son distintos, hay mucha experimentación, hay muchos datos y la idea es que ningún día es igual al anterior. Quizás un día se te ocurre una idea, al otro día la pruebas, le das un par de días para testearlo, que un poco todos hacemos growth, o sea, todos ustedes hacen growth. Si están haciendo campañas de marketing, si tienen un e-commerce, si tienen una agencia, todos están haciendo growth, que es básicamente qué insights descubrimos de la información que ya tengo, qué experimentos puedo hacer basados en esos insights, qué resultados me dieron esos experimentos y qué conclusiones puedo sacar, y cómo puedo ir buscando ese marginal constantemente eh, en la operación. Entonces, eso, les hablaría de mi día a día, también me toca responder mails como a todos ustedes y responder.
típicos mails que siempre escribes el mismo mail, si es que la gente que trabaja en venta, es un poco de todo, pero al final creo que si fuese a contextualizarlo en algo, Growth busca siempre a buscar el marginal, y ese marginal solo lo van a entender si es que entienden sus datos, hacen experimentos, fallan rápido, aprenden de esos fallos y al final, hopefully, también la chuntan de vez en cuando y no fallan. Bueno, buenísimo. Entretenido igual el cargo dentro de Service Rocket. Preguntan también, ¿estás levantando la mano por ahí? No, ya no. Ahí, Santiago Ventura, ¿qué pasa en casos en que hay más de una variable a comunicar? Por ejemplo, para divulgación científica. buena pregunta. De hecho, tenía un gráfico, o sea, no un gráfico, sino que una parte que hablaba un poco de eso, pero me había quedado tan larga la presentación que lo terminé sacando. La única recomendación ahí es tratar un tema a la vez. La atención, y tú probablemente sepas más que yo, la atención del ser humano es súper corta. Y la verdad es que tratar de manejar la menor cantidad de variables al mismo tiempo va a ser lo óptimo. Para una publicación científica obviamente no vas a poder hacer eso, va a ser un paper de 50 páginas, pero tratar de atacarlas una por una, ir correlacionándolas hacia atrás, y son cosas súper simples que incluso en el colegio no lo veía, de lo general a lo particular, de lo particular a lo general. Seguir esa clase de cosas y apegarse súper concisamente a ellas te pueden ayudar. Aún así, tómalo con un grano de sal porque de nuevo, no estoy tan cercano al mundo científico, estoy más cercano un poco al mundo quizás corporativo, y la cantidad de información que uno maneja en cada reunión, la cantidad de información que uno maneja en cada presentación es mucho menor a la divulgación científica, absolutamente. Pero esos son mis 2 centavos en esa conversación. Bueno, vemos también aquí que preguntan cuáles son los tipos de gráficos que más utilizas en tu trabajo diario. Yo creo que fue súper evidente. El gráfico de barras me encanta, creo que sirve como para el 90% de las ocasiones. Un poco por la información que estamos manejando. Si hablamos de e-commerce, si hablamos de marketing digital, si hablamos de growth, profits, bookings, todo eso, lo más probable es que con barras y líneas puedan solucionar la gran cantidad de problemas. Y dependiendo de la profesionalización y la complejidad de datos que estén tratando de generar, eso va a ser gran parte de la pega. Ahora, si caen en correlaciones y, por ejemplo, si están haciendo pauta en televisión y quieren correlacionarlo a cuántas visitas eso está generando en su sitio web, no hay una relación directa, quizás hacer una regresión y mostrar más datos duros sea relevante y van a necesitar otro tipo de gráfico. Pero no, cada gráfico, y quizás les puedo compartir también, hay muchas páginas que hablan qué gráfico utilizar para cada situación. Así que les puedo compartir eso después, pero cada uno tiene un poco su espacio. Bueno, vemos ahí que preguntan alguna relación con Alfonso Gómez de la Católica. Una Sí, vez, no hay relación ahí. ¿Será el mismo Alfonso Gómez que la de la Adolfo Ibáñez? No sé, quizás un nombre común para gente que trabaja en universidades. O quizás se cambió del Adolfo a la Católica, pero no hay relación, al menos con el de la Católica, que no sé quién es, y el del Adolfo no hay. bueno, aquí comentan, una vez un profesor de estadística me dijo que los datos se pueden torturar hasta que confiesen, haciendo relación a que se puede plantear una conclusión quizás apresurada si ocupamos poca información. Entonces, ¿cómo podemos evitar conclusiones apresuradas? Un comentario ahí nomás. Eh, Buena pregunta. A los profesores de estadística les encanta decir eso y la verdad es que es cierto. Eh, yo creo que hay 2 respuestas ahí. Para divulgación científica sí vas a necesitar todos los datos y entender cuál fue el proceso de tratamiento, cuál fue el proceso de recolección, cuál fue el proceso de todo, un poco para no verte engañado por las conclusiones. Pasó algo bien gracioso con estos estudios que empezaron a salir al principio del coronavirus, donde decían la gente calva tiende a tener peores efectos por el coronavirus. Y lo que pasó era que básicamente no había normalizado por edad, y lógicamente que entre más viejo, menos pelo, y entre más viejo, mayor efecto del coronavirus en ti. Entonces la verdad es que, y lo publicaron en una revista, fue un desastre. Entonces sí, la verdad es que se pueden ocultar datos y torturar los datos para mostrar lo que quieras hacer. Y en divulgación científica, sí, hay que tomarlo con mucho cuidado, ser súper ético con respecto a cómo se manejan. Pero ya de cara a una presentación, hay que encontrar el intermedio.
también tenía una lámina, como no hablé de storytelling un poco en esto, sino que hablé más de visualización, no lo toqué, pero algo que yo siempre digo es hablar con la verdad, porque uno muchas veces puede tener la intención perversa de transmitir una conclusión que no es real. Quizás yo hice una campaña que no salió tan bien y voy a torturar los datos para mostrar que en verdad sí le fue bien, pero eso le va a estar haciendo daño al negocio y al final me va a estar haciendo daño a mí, porque si eventualmente alguien se da cuenta me van a terminar echando. Entonces, un poco por bien personal, no lo hagan. Y segundo, para poder generar una conversación relevante y para poder cumplir el objetivo de cualquier presentación, que es generar pensamiento crítico y al final optimizar el negocio, eh, yo recomendaría no hacerlo. Y básicamente encontrar ese intermedio de quizás un gráfico de barra que te muestre el acumulado no es lo adecuado, sino que mostrar un gráfico de línea que te muestre el efecto año a año puede ser más relevante y así no ocultas ciertos efectos. Eh, pero eso es el comentario que tengo yo. Bueno, hoy preguntan aquí también, María Rivera, de nuestro gran partner Propulso, ¿nos ha pasado que intentando simplificar la data, los clientes se confunden con los informes? Porque están acostumbrados a leer de X manera la data. ¿Qué nos aconsejas? Hay una distinción bien particular, que esto es un informe. Entonces, de nuevo, creo que es el intermedio de la divulgación científica y la presentación. Lo que yo recomendaría es acompañar cada informe, que debería tener la información un poco completa, con una presentación. Entonces, al final reemplazan el resumen ejecutivo por una presentación de media hora en donde van por sobre todos los hallazgos más importantes. Todas las preguntas pueden ser contestadas con refiérese a la página 4 del reporte y todas esas dudas van a ser saldadas con la página 4 del reporte. En general, yo cuando me ha tocado manejar esa clase de relaciones lo he hecho así y ha funcionado bien. Usar uno o la otra efectivamente va a causar ese problema, porque si usamos solo el reporte, la mitad de la gente no lo va a leer, o solo va a pasar por arriba y va a generar conclusiones erróneas, y si solo miran la presentación, de nuevo, quizás por la manera en que están acostumbrados a entender los datos, asumen cosas que realmente no están pasando. También se cubren un poco la espalda si estamos pensando en términos de agencia, si es que generan el informe y generan la presentación. Si alguien entendió mal y no quiso entender el informe, ustedes siempre se pueden respaldar con que realmente toda la data y toda la información estaba en el informe. La idea no es generar conflicto, pero también es tomar las precauciones necesarias. Bien, excelente. Creo que ya no tenemos más preguntas. Si es que alguien tiene alguna por ahí, si alguien quiere levantar la mano y preguntar ahí, explicar algo, adelante, por favor, con toda confianza, por favor, usen esa función que es bien entretenida y podemos interactuar. Si no, bueno, damos ahí unos últimos segunditos. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Y si no, nosotros tenemos preguntas para ustedes. Voy a aprovechar entonces para poder conocer un poquitito más todavía de ustedes, así como preguntamos al principio. Ahora nos gustaría saber qué software, cuál software, pero no e-commerce, utilizan en tu compañía. Acá pueden elegir más de uno. De las cosas que comentó aquí Alfonso. Tenemos Salesforce, Atlassian, bueno, Jira o Confluence, Workplace, otro, o simplemente no utilizan este tipo de cosas. Los que pusieron otros, escríbanos si quieren en el chat qué otros usan, a ver si ahí lo conocemos. Alfonso lo conoce por Service Rocket, cuéntenos. Vemos que harta gente, mira, usa Jira, Y clásico. aquí, para ser súper transparente, que me encanta hacerlo, en general en Service Rocket trabajamos alrededor de esos stacks. Y un poco el mercado latinoamericano es algo que nunca hemos explorado con detenimiento y parece una buena oportunidad quizás para entender qué es lo que están usando ustedes. Pero sí, dale, Lucas. Era solo el side note, el footnote de la pregunta. Bueno, ahí vemos que Santiago Ventura nos pone otros, que no sé ni pronunciarlo. Ese, Sí, es cierto. De hecho, si bien hablamos de Trello, perdón, de Tableau, de Power BI, de Data Lakes y APIs, eh, yo en general cuando realmente quiero responderme una pregunta a mí mismo y hacerlo lo más fácil posible, uso Python y Jupyter. Eh, pero que visualmente son cero amigables.
Ahí estoy compartiendo los datos. Mucha gente puso no utilizamos, así que bueno, ya conocen un poquitito más de lo que hay en el mercado. Cualquier cosa también pueden hablar ahí con Alfonso. A ver si quieren empezar a utilizar algún buen software. Súper interesante. ¿Eh? Jira, sí, eso es prevalente. Y Salesforce también. Confluence no lo había visto acá y Workplace tampoco lo había visto acá. Súper. De ahí te voy a pedir los datos específicos de esa encuesta si es que existen. Por supuesto, no hay problema. Bueno, ahora sí, ya estamos. Creo que no hay más preguntas y podemos pasar a nuestro juego, a nuestras preguntas también para ver qué tan atentos estuvieron a lo que dijo Alfonso. Está difícil, la verdad, debo confesarlo. Estuve viéndolas, estuve haciendo el concurso. Denme un segundo, voy a compartir pantalla. Por mientras, todos pueden conectarse a kahoot.it. Ahí vamos a mandar el link. Crack, Dani, mando el link, kahoot.it. Métanse a esa página y... Ahora sí, pueden ver en pantalla. Les recomiendo que usen su celular para poder conectarse a la página de kahoot.it porque va a ser más fácil para poder concursar porque tienen en el celular o en la pantalla donde se conectan ustedes van a ver las alternativas y van a ver las alternativas, pero las preguntas se ven acá en la pantalla que estoy compartiendo yo para que les sea más fácil en el fondo leerla aquí en el computador y en el celular ir viendo las respuestas, las alternativas que hay. Tenemos verdadero y falso, tenemos alternativas. Vamos a ver qué tan atento estuvo la gente porque hay preguntas súper ahí puntuales, específicas. 20 personas conectadas. Vamos que hay mucha más gente conectada todavía en el webinar. Se desconectó un montón, obviamente entendemos porque ya terminó aquí esta tremenda presentación, todos los conocimientos, pero todavía hay harta gente conectada, así es que pueden unirse a nuestro juego kahoot.it. Vamos a ver, solo para un juego, para entretenerse, para cortar un poquitito el día y ver si estuvieron realmente atentos a todo lo que hemos hablado, lo que habló tremendo Alfonso Alfi, ex Customer Success en Vitex Chile y actual Growth Advocate en Service Rocket. Orden, Los ahí que, aplicando orden, bien. los que se conectaron más tarde y no pudieron ver todo el webinar, vi por ahí un par de mensajes, no se preocupen porque les vamos a mandar esto por mail. Y el video va a quedar subido también, la grabación, en nuestro canal de YouTube, Vitex Latam, por si lo quieren ver después, y los quieren revisar. Están todos nuestros webinars grabados y subidos ahí mismo a nuestro canal de YouTube. Si se quieren suscribir también, bienvenidos sean. Estamos subiendo un montón de material, eh, tenemos un montón de trainings que hemos hecho, subido en la página por si alguien quiere aprender de algo, revisa nuestro canal de YouTube que puede estar por ahí. Tenemos grabaciones de Chile, Argentina, Colombia, México, hay de todos los países porque, como bien saben, Vitex está allí presente en muchos países para que puedan aprender. Bueno, 25 es el número. Vamos, como había uno recién más, voy a esperar 15 segundos antes de empezar a ver si se conecta ese número 25 que estaba conectado por ahí. Y lo esperamos o no lo esperamos. ¿Se conecta o no se conecta? Ahí Dani mandó al chat, pero no, ese no es nuestro canal. Nuestro canal no es Vitex TV, es Vitex Latam. eh, Nuestro canal de YouTube. Por si acaso, en el segundo link que mandó la Dani, ahí están todos la lista de reproducción en el fondo de nuestro webinar y ese es nuestro canal oficial, Vitex Latam. Que hay otros canales, pero Vitex Latam es el preciso. Ya, ahora sí, empiezo.
La psicología de la visualización de datos en el e-commerce. Alfonso, por favor, anda corrigiéndome si digo algo mal, porque de mayor a menor, ¿qué sentidos tienen mayor ancho de banda? Por Tor, no sé cuánto. Vista, tacto, audición y olfato, gusto. Gusto, audición, olfato, tacto y vista. Audición, olfato, tacto, vista y gusto. Tacto, vista, audición, olfato y gusto. De mayor a menor, ¿qué sentidos tienen mayor ancho de banda? Está difícil, yo lo sé, pero vamos, atentos. Están, mira, 10 personas, bien. Súper bien. Yania, Daniela, Reds, Andy, Katy. Excelente, bien. Acá Ahí es con eh, tiempo. es con tiempo, entonces el que responde correctamente y más rápido gana más puntaje. Así es que velocidad es clave aquí. De mayor a menor, ¿qué factores preatentivos son más relevantes? Por Jacques Bertin. Color, tamaño, forma y posición. Posición, color, tamaño, forma. Color, forma, tamaño, posición, tamaño, color, posición, forma. ¿Cuál es el orden de mayor a menor? Los más relevantes de los factores preatentivos. Por Jacques Bertin. 11 personas eligieron la respuesta correcta. Está muy rápido, están diciendo en el chat. Sí es velocidad aquí clave, por eso. Daniela primero. Citacote, Macarena, Alfonso y Yania. ¿Es Alfonso, eres tú? No, no, no. ¿Verdadero o falso? 7 más menos 2 es la cantidad de variables que puede manejar una persona en su memoria de corto plazo. ¿Verdadero o falso? Lo dijo Alfonso. ¿Lo leí bien? 7 más menos 2. 7 más menos 2. Buen paper. Por George Miller. Tampoco sé bien si estoy pronunciando todos los nombres. Yo Bueno, trato de no decirlos porque siempre me humillo. sí. Bueno, este no estaba tan difícil, George Miller. Supongo que será así. Mira, 15 personas tuvieron la respuesta correcta, de hecho. Citacote, Alfonso, Santiago, Cristóbal y Macarena. Vamos, vamos, mira. Van variando harto los, el scoreboard aquí. Vamos, mencione los tipos de dashboards que existen. ¿Cuáles son? Exploratorio y expresivo, explicativo y educativo, exploratorio y explicativo o ninguna de las anteriores. ¿Cuáles son los tipos de dashboard que existen por Andy Kirk? Vamos, son dos ahí. ¿Cuál es? ¿Cuál? Exploratorio y explicativo. Bien, 14 personas. Mira, estuvo bien atenta la gente, así es que Súper, excelente. qué bueno. Todo interesante. Ciracote, Alfonso, Cristóbal, Santiago, Gualdana. Bien, vamos. Última pregunta. No, quedan dos todavía. ¿Cuántos nueve habían? 9, 10, 11, 12. Vamos, vamos. Estas preguntas ya son más fáciles. Vamos a regalar ahí puntaje a los que estuvieron atentos y a los que realmente dijeron cuántos nueve habían. Creo que nadie lo había dicho correcto cuando lo preguntaste. 11, bien, habían 9, habían 11 nueves. Y última pregunta, esto lo dije yo, a ver si estuvieron atentos. Mira, no cambiaron los lugares, la posición. Y última pregunta, ¿qué marcas participarán en el próximo webinar? Este es un regalo porque está ahí en la gráfica. Jumbo y París, Casa de la Cerveza y Cervecería Chile, Direct Wines y Viña Montes, o Vinos Directos y Viña Montañas. Gran Falta esfuerzo cliente. en esa última opción. Grandes clientes Vitex del rubro alcohol, que como pueden muchos saber ya está creciendo a pasos agigantados, al menos acá en Chile. Bien, Direct Wines y Viña Montes en un regalito ahí. Pueden revisar sus páginas, directwines.cl o viñamontes.cl, si no me equivoco es la otra, o compras.viñamontes, y ahí van a ver todos los vinos que venden y lo que nos van a contar en nuestro próximo webinar, jueves 9 de julio a las 12. Y resultados. Podio.
Tercer lugar, Santiago, muy bien, felicitaciones. Segundo lugar, Alfonso Tocayo, acá. Y primer lugar, Siracote, excelente. Los tres primeros lugares, cuarto y quinto, Waldana y Paula, también muy bien. Estuvo muy entretenido, Alfonso, este webinar. Muchísimas gracias por participar, por estar presente todavía aquí con nosotros. Cuando quieran, cuando quieran. Y muchas gracias por el espacio para dejarme hablar mi bla bla. Siempre es apreciado. Ahí quedó Gracias, todo grabado. Alfonso. Muy interesante tu webinar. Lo pasé muy Gracias, bien. Javi. Abierto. Así que bueno, todo esto ya saben, queda todo grabado en nuestro canal de YouTube, se los vamos a mandar de todas maneras por mail, ahí pueden contactar a Alfonso en el caso que tengan dudas, o a nosotros, chile@vitex.com en el caso que necesiten, sea lo que sea, muy útil para mi pega, muy sencillo, están diciendo, excelente, felicitaciones, un grande, harta buenas vibras aquí, lo que están diciendo. Mira, ganó Cita Cotés, María Rivera de Propulso, María José. Bien. Tremendo. Ahora tienes el premio, Alfonso. El premio El Alfonso. premio. No, no, no. Vamos a mandar una foto privada a los tres primeros lugares. Bueno, no, bien. Bueno, excelente, gracias entonces por participar, gracias a todos los que quedan ahí conectados. Prefiero una Gracias, asesoría, muchas están gracias. diciendo, parece que no quieren fotos tuyas. No, También puede ser, cuando bien. quieran. Ya, pues. Muchas gracias a todos. Entonces, Alfonso, excelente, tremendo amigazo. Muchas gracias y seguimos en contacto Que estén Chao. muy bien. para Chao, una próxima. chiquillos. Chao a todos. Bye bye.